¿Alguna vez te has imaginado entrar en un lugar donde todos te miran con desprecio, sin saber que en realidad tú vas a ser quien dirija ese lugar? La historia de hoy es fuerte, real, y te hará replantearte lo que significa justicia y valentía. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo esta mujer, en silencio, realmente te va a emocionar. Y antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hazlo para que Dios siga bendiciendo a tu familia y para que más historias poderosas como esta lleguen hasta ti. En esa sofocante mañana de lunes, Carmen Ramírez se despertó a las 5:15 sin necesidad del despertador. Lo había hecho cientos de veces durante los 20 años que sirvió en la fuerza policial, pero esa mañana algo era distinto. El cargo de jefa de policía ya era oficialmente suyo, pero nadie en la comisaría de Tucson sabía quién era ella. Aún no se había hecho ningún anuncio, y eso era precisamente lo que ella quería. Entrar allí como una desconocida, observar las miradas, los tonos de voz, la actitud de los compañeros que, hasta ese momento, no sabían que tendrían que responder ante una mujer latina al mando. No se vistió con su impecable uniforme, ni recogió su cabello como solía hacerlo. Llevaba jeans oscuros, una blusa sencilla y una chaqueta gris ligera, lo suficiente para parecer invisible en un ambiente donde ya sabía que sería subestimada. Carmen no quería simplemente asumir el cargo, quería ver el sistema tal como era cuando nadie fingía. Al llegar, el estacionamiento de la comisaría ya estaba lleno de movimiento. Algunos oficiales conversaban afuera con café en mano, riendo a carcajadas. Carmen bajó del coche y pasó junto a ellos sin ser notada. Entró por la puerta principal, como lo haría cualquier ciudadano, y caminó hasta el vestíbulo, donde de inmediato sintió el peso del ambiente. Las miradas empezaron a llegar. Un agente joven, con el uniforme arrugado, la miró de arriba abajo y frunció el ceño, como quien ya juzga, sin conocer. Carmen se acercó al mostrador, pero antes de que pudiera decir algo, una voz fuerte vino desde atrás. «Oye, esta área no es para curiosos. Busca la sala de espera afuera». No era un comentario casual. Era el tono, la forma en que lo dijo, sin mirarla a los ojos, como si fuera una molestia. Carmen no respondió. Solo asintió con la cabeza y dio un paso atrás. Su objetivo funcionaba. El verdadero rostro de la institución comenzaba a mostrarse. Caminó por los pasillos de la comisaría, como quien se encuentra en territorio hostil, a pesar de conocer cada rincón de ese edificio. Al pasar junto a una de las salas operativas, escuchó a un grupo de oficiales comentando sobre la nueva jefa. «Dicen que será alguien de fuera. Ojalá no se les ocurra inventar con esas políticas de inclusión», dijo uno riendo. Otro añadió: «¿Te imaginas si ponen a una de esas activistas a mandar? Ahí sí que se acaba todo». Carmen siguió caminando sin decir una palabra. El corazón le pesaba, pero no por sorpresa, sino por confirmación. Esa era la realidad que siempre supo que existía, pero que rara vez se mostraba tan desnuda. Nadie allí sospechaba que la mujer a la que despreciaban estaba a pocos metros, escuchándolo todo. Y eso era parte del plan. Quería ver con sus propios ojos quiénes serían las personas bajo su liderazgo. En una sala del fondo, mientras llenaba un formulario cualquiera, solo para mantener el disfraz, Carmen escuchó pasos pesados acercándose. Un oficial mayor, con postura autoritaria y expresión endurecida, entró y la miró fijamente. «¿Qué estás haciendo aquí? Ese papeleo no es para visitantes». En su placa decía Miller, teniente veterano, conocido por sus opiniones fuertes, como decían. Carmen, manteniendo la compostura, respondió: «Me dijeron que esperara aquí». Miller soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Lo que faltaba. Estos inmigrantes creen que pueden caminar por donde quieran». Ella no respondió. La frase fue como un golpe seco, pero lo tragó en 1900. Silencio. Sabía que ese momento llegaría, y estaba preparada. Solo miró su reloj. Faltaban 7 minutos para la reunión oficial de presentación. 7 minutos hasta que esas máscaras cayeran, no por venganza, sino por verdad. A las 8 en punto, una mujer con traje entró en la recepción de la comisaría. Era la asesora del alcalde, encargada de formalizar la llegada de la nueva jefa.
Carmen ya la conocía, e hizo un leve gesto con la cabeza. Sin revelar nada, la asesora se dirigió directamente a la sala de reuniones, donde todos los tenientes y supervisores de la unidad ya estaban reunidos, incluido el teniente Miller. Afuera, Carmen se acomodó la chaqueta y respiró hondo. No era nerviosismo, era el peso de un momento que había esperado demasiado tiempo. Caminó lentamente hacia la puerta, escuchando las voces dentro. Discutían, especulaban. Algunos incluso apostaban entre ellos quién sería el nuevo comandante. Uno de los más habladores decía, si es otro de fuera que no conoce el terreno, será más de lo mismo. Pocos sabían que esa de fuera conocía cada detalle de la operación, cada falla oculta, cada desviación de conducta, y estaba a punto de convertirse en la máxima autoridad allí. Cuando Carmen entró en la sala, el silencio fue instantáneo. Uno o dos rostros reconocieron su cara, pero ninguno la asoció con el cargo que ahora ocupaba. Caminó hasta la cabecera de la mesa, donde la asesora esperaba con una carpeta de documentos. Señores, buenos días. Les presento a la nueva jefa de policía de Tucson, Carmen Ramírez. La frase cayó como una bomba. Se escucharon sillas acomodándose. Algunos tragaron saliva. Miller, por su parte, soltó una leve risa, como si esperara que fuera una broma. Carmen solo los miró a todos. No había ira en su rostro, ni venganza. Había una firmeza silenciosa, de esas que incomodan más que cualquier grito. Y entonces dijo, escuché lo que muchos de ustedes dijeron hoy, y les agradezco por mostrarme quiénes son, antes de saber quién soy yo. La sala quedó en silencio durante largos segundos. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada. Otros intentaron forzar una sonrisa incómoda. Carmen, sin embargo, se mantuvo firme. No necesitaba probar nada en ese momento. Su sola presencia ya era prueba suficiente. La asesora, notando el ambiente, se retiró discretamente, dejando a Carmen sola con los oficiales. Ella sabía que, a partir de ese instante, cada paso sería observado con lupa, cada decisión puesta a prueba. Pero, así era su camino. Nada le había sido fácil. Aún así, prefería empezar con la verdad desnuda que con una bienvenida falsa. Pueden irse si quieren, o quedarse y formar parte de algo distinto, dijo sin elevar la voz. Luego se sentó a la mesa. Algunos oficiales se miraron entre sí sorprendidos por su calma. Miller, en silencio, cruzó los brazos. No se fue, pero tampoco ocultó su incomodidad. Después de la reunión, Carmen recorrió las áreas internas de la comisaría como jefa oficialmente designada. El contraste era evidente. Las mismas personas que antes la ignoraban ahora la saludaban con formalidad. Las sonrisas en los rostros parecían ensayadas. Pero ella notaba los detalles, las miradas cruzadas en los pasillos, los susurros cuando daba la espalda. Nada de eso la sorprendía. No buscaba aceptación rápida, ni respeto forzado. Sabía que el cambio llegaría, pero no ese día. También sabía algo que muchos allí desconocían. Había sido elegida para ese cargo no por cuotas, ni por política, sino porque su currículum era irrefutable. Y ahora tenía autoridad para investigar todo lo que se había escondido bajo la alfombra. En los próximos días, se harían reuniones, se leerían expedientes, y conductas, como las que presenció esa mañana, serían tomadas en serio. La estructura iba a temblar, y ella estaba lista para eso. A la hora del almuerzo, Carmen rechazó la invitación para salir con los demás supervisores. Prefirió ir al comedor donde solían comer los agentes de base. Tomó su bandeja, se sirvió discretamente y se sentó sola, sin esperar formalidades. Algunos pocos la saludaron, otros fingieron no verla. La mayoría solo la observaba a lo lejos, como esperando que cometiera un error. Un joven agente, de nombre Rodríguez, se acercó con cierta timidez. Señora Ramírez, felicidades por el nombramiento. Ella sonrió levemente y respondió con naturalidad. Gracias, agente. Puedes llamarme jefa. Esa ruptura del protocolo sacó una sonrisa auténtica al muchacho, y por un instante, Carmen sintió que había alguien allí que no medía sus palabras por miedo ni por adulación. Ese tipo de reacción sincera era lo que más valoraba.
y lo que más faltaba en ese ambiente. Por la tarde, Carmen solicitó acceso a una serie de informes internos de los últimos años, casos archivados, denuncias internas ignoradas, procedimientos con inconsistencias. El analista que la atendió dudó por unos segundos, como si se sintiera incómodo con la solicitud. ¿Está segura de que quiere todo? ¿Esto hoy?, preguntó. Sí, y quiero que no falte nada, respondió sin alterar el tono. En su oficina los papeles comenzaron a acumularse. Con un bolígrafo negro en mano, Carmen marcaba nombres, fechas, vacíos. Había mucho más mal encubierto de lo que esperaba. La omisión institucional era casi un sistema paralelo, y aunque era apenas su primer día, ya sabía por dónde empezar. No con gritos, ni con confrontaciones públicas, sino con hechos, registros y decisiones firmes. Así era como operaba, sin espectáculo pero con precisión. Y eso era lo que más incomodaba a quienes estaban acostumbrados a mandar sin ser cuestionados. Alrededor de las 4 de la tarde, Carmen escuchó una conmoción inusual proveniente del pasillo central. Voces alteradas, pasos apresurados. Cuando salió de su oficina, vio a 2 agentes intentando contener una discusión entre un hombre esposado y el teniente Miller. El hombre, un residente de un barrio periférico, gritaba que había sido abordado sin motivo y agredido en la entrada de su casa. Tenía el rostro hinchado y la camisa manchada de sangre. Miller, impaciente, decía que el sujeto había resistido la detención. Carmen pidió silencio y exigió el informe del incidente de inmediato. Miller dudó, claramente molesto con la interferencia. Jefa, esto es procedimiento estándar, intentó justificar. Carmen no parpadeó. Si el procedimiento estándar es agredir a alguien sin justificación, entonces tenemos un problema más grave de lo que imaginaba. La frase quedó en el aire como una piedra en un cristal. Algunos agentes dejaron de caminar fingiendo revisar papeles mientras escuchaban, y Miller, visiblemente incómodo, entregó el papel sin decir más. Ella leyó el informe allí mismo, en el pasillo, con el hombre esposado aún cerca. Nada en el documento justificaba el uso de la fuerza. Ninguna descripción de comportamiento agresivo. Ninguna orden judicial. Carmen volvió la mirada hacia Miller y dijo, esta vez con más firmeza: usted conoce el protocolo. Esto no cuadra. Ordene el envío inmediato del video de la cámara del vehículo. Miller tardó, pero accedió. Mientras se recuperaba el video, Carmen pidió que el hombre esposado fuera llevado a la enfermería y liberado tras recibir atención médica. Esto no es un campo de caza. Ya no, murmuró, más para sí misma que para los demás. Cuando llegó el video, no había duda. El hombre estaba sentado en la acera cuando fue empujado contra el muro. Carmen no celebró la confirmación, solo sintió lo que ya llevaba dentro, la certeza de que algo debía cambiar, y rápido. Al final de la tarde, Carmen solicitó que se activara la Oficina de Asuntos Internos para investigar formalmente lo ocurrido. La decisión fue recibida con incomodidad, especialmente entre los oficiales más veteranos. Era raro que alguien dentro de la misma corporación activara ese tipo de recurso en su primer día, pero Carmen sabía que, si dejaba pasar ese caso, enviaría el peor mensaje posible, el de que todo seguiría igual. Cuando el equipo de asuntos internos llegó, encontró una comisaría en clima tenso. Muchos aún no podían creer que ella tuviera el coraje de meterse en un avispero tan pronto. Pero no era coraje, era convicción. Carmen había pasado años observando injusticias maquilladas en informes y silenciadas por conveniencia. Sabía que el sistema solo cambiaría si alguien empezaba a actuar, y ese alguien, en ese momento, era ella. Mientras Asuntos Internos tomaba las declaraciones, Carmen volvió a su oficina y permaneció en silencio unos minutos. Estaba cansada. Era el tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del peso de la conciencia de quien sabe que apenas está comenzando una larga jornada. Aún así, sentía tranquilidad al saber que no había dudado. Sabía que esa noche habría conversaciones en los pasillos. Habría resistencia, tal vez incluso amenazas veladas, pero eso nunca la había paralizado. Recordaba a su padre, un albañil que siempre decía, no necesitamos gritar para ser escuchados,
Solo hay que hacer lo correcto y dejar que los demás escuchen con el tiempo. Eso era lo que estaba haciendo. Sin espectáculo, sin escudo. Solo con la verdad. Un paso a la vez. Al terminar el turno, Carmen caminó por los pasillos casi vacíos de la comisaría. El ambiente era distinto. No exactamente hostil, pero tampoco acogedor. Era como si todos esperaran su próximo paso. Pasó por la sala de descanso y vio a Rodríguez de nuevo, tomando café solo. Él la saludó con un leve gesto. Carmen entró, tomó un vaso de agua y se sentó en la silla frente a él. «Hoy fue duro, ¿no?», dijo él, casi como un desahogo. Ella solo asintió con la cabeza. Pero fue necesario. Rodríguez pareció aliviado con la respuesta. No dijo nada más, pero el silencio entre ellos era cómodo, diferente al resto del edificio. Era en esos pequeños gestos donde Carmen veía esperanza. Saber que no todos estaban allí solo para mantener las apariencias. Algunos, aunque callados, deseaban el cambio. Cuando salió de la comisaría, ya pasaban de las 8 de la noche. El cielo de Tucson estaba cubierto, y el viento cálido del desierto aún soplaba entre los callejones y postes de la ciudad. Carmen entró en su coche, pero tardó unos minutos en encender el motor. Su mente giraba con todo lo que había ocurrido. Las miradas, los insultos velados, la denuncia, la actitud de Miller, el silencio cómplice de tantos otros. Pero en medio de todo eso, había también un extraño tipo de satisfacción. No solo había asumido un cargo, se había posicionado, y aunque el camino fuera difícil, sabía que ese primer paso ya había hecho la diferencia, no por discursos ni promesas, sino porque alguien tuvo que rendir cuentas por algo mal hecho, y eso, en ese lugar, era extremadamente raro. En casa, Carmen se quitó los zapatos en la puerta y fue directo a la cocina. No había tenido hambre en todo el día, pero preparó un café fuerte y se quedó allí, apoyada en el fregadero, mirando por la ventana. El vecindario estaba tranquilo como siempre. Era extraño pensar que, mientras todo parecía normal afuera, dentro de ella había un torbellino. Sacó una libreta antigua del cajón de la sala, una de esas de tapa dura, donde anotaba ideas, estrategias, nombres importantes, detalles que necesitaban atención. Escribió una sola frase: «La verdad no necesita prisa, solo firmeza». Cerró la libreta, dio un sorbo al café y respiró profundo. Sabía que ese sería solo el primero de muchos días difíciles, pero también sabía que, si no comenzaba ahora, nadie más lo haría. Poco antes de dormir, Carmen recibió un mensaje en su celular. Era de Rodríguez. «Jefa, gracias por hoy. Necesitábamos a alguien así». Ella miró la pantalla por unos segundos, sin responder de inmediato. No se trataba de elogios ni reconocimiento, pero esas palabras tenían un peso especial. Confirmaban que, aunque muchos resistieran, algunos estaban viendo lo que ocurría, y por esos pocos valía la pena seguir adelante. Apagó las luces del cuarto con una extraña sensación de agotamiento y paz al mismo tiempo. Ese día, Carmen no había vencido a nadie. No se trataba de derrotar compañeros ni exponer fallos. Solo había hecho lo correcto. Y eso, en ese contexto, ya era lo suficientemente revolucionario. A la mañana siguiente, antes de las 8, Carmen ya estaba de regreso en la comisaría. Entró sin llamar la atención, como siempre, y fue directamente a su oficina. Había un sobre encima del escritorio, sin remitente. Al abrirlo, encontró solo una hoja con palabras recortadas de periódico pegadas en letras mayúsculas. «No vas a durar mucho». Carmen no se asustó. Era casi previsible, pero fue una señal más de que estaba tocando donde nadie quería. Guardó el papel en una carpeta separada y activó los canales internos de seguridad para registrar el incidente. No comentó nada con nadie. Su silencio era su forma de responder. Mientras muchos esperaban ver a una mujer intimidada, ella mostraba que no se dejaría llevar por el miedo. A lo largo del día comenzaron a circular comentarios por los pasillos. Algunos disimulaban preocupación, otros mostraban indignación, pero la verdad es que la actitud de Carmen el día anterior había roto con la lógica de impunidad que todos allí ya consideraban parte del entorno.
No era común ver a un superior enfrentar a un teniente veterano por un civil esposado. No se esperaba que una jefa recién llegada pidiera informes, exigiera grabaciones, llamara a asuntos internos. Y, precisamente eso era lo que sacudía la estructura. Carmen estaba desmontando, sin gritar, aquello que muchos habían aprendido a aceptar. Y aunque la resistencia apenas comenzaba, ella sabía que el simple hecho de haber empezado ya era, por sí solo, un hito que nadie allí podría ignorar. Al final de ese segundo día, Carmen reunió a los supervisores en una sala más pequeña, sin formalidades, nada de discursos, nada de ceremonia, solo ella, una mesa y una diapositiva con 4 casos antiguos, archivados sin explicación plausible. «Vamos a revisar todos estos juntos», dijo con voz baja pero firme. Algunos intentaron desviar el tema, alegando que ya no tenían acceso a los datos. Ella no aceptó excusas. Pidió plazos, solicitó informes, asignó responsabilidades. Nadie allí estaba acostumbrado a ser cuestionado con tanta firmeza por alguien que aún no llevaba ni una semana en el cargo. Pero a ella no le importaba el malestar. Para Carmen, el malestar era señal de que algo estaba saliendo del piloto automático, y eso era precisamente lo que quería provocar. Al final de la reunión, nadie aplaudió. Nadie dijo que estaba orgulloso del nuevo liderazgo, pero tampoco nadie se atrevió a confrontarla. Había algo en la postura de Carmen que no dejaba espacio para juegos. Tal vez era su manera de mirar directo a los ojos. Tal vez era la seguridad con la que hablaba, sin necesidad de levantar la voz. Lo cierto es que, poco a poco, estaba redibujando el ambiente, no con grandes discursos, sino con acciones pequeñas y directas. E incluso aquellos que la criticaban a escondidas comenzaban a darse cuenta. Ella no era pasajera. No era alguien que podría ser ignorada hasta que pidiera traslado o fuera derribada por la política interna. Carmen estaba allí para quedarse. Y más aún, para cambiar las reglas del juego. La mañana del tercer día, ocurrió algo inesperado. Un grupo de 3 agentes llamó a la puerta de su despacho. Entre ellos estaba el propio Rodríguez. Entraron con expresión seria pero sin arrogancia. «Jefa, sabemos que aquí pasan cosas malas desde hace tiempo. Intentamos denunciarlas antes, pero nunca se hizo nada. Ahora, si usted quiere, estamos dispuestos a ayudar». Carmen los escuchó en silencio, pero por dentro sintió un impacto que hacía tiempo no sentía. No se trataba solo de cambiar reglas. Se trataba de hacer que la gente creyera que valía la pena intentarlo de nuevo. Les pidió que se sentaran, tomó papel y bolígrafo, y los dejó hablar todo lo que sabían. Nombre por nombre, caso por caso. Conocían detalles. Habían presenciado omisiones, encubrimientos, favoritismos. Aquello era más que un testimonio. Era un punto de inflexión. Durante casi 2 horas, los agentes relataron episodios que iban desde fraudes administrativos hasta persecuciones internas contra quienes intentaban hacer lo correcto. Carmen lo anotó todo. No interrumpió. No grabó. Solo escuchó y registró. Cuando terminaron, dijo una sola cosa. «Esto queda entre nosotros por ahora. Pero va a tener consecuencias, lo prometo». Rodríguez asintió, y los otros 2 también. Cuando salieron de la sala, Carmen permaneció sentada unos minutos, mirando ese bloc de notas como si tuviera en sus manos un pedazo de historia que nunca se había contado, y que ahora, por fin, tendría la oportunidad de corregirse. Por primera vez desde que llegó allí, no se sintió sola. El viernes, alrededor de las 10 de la mañana, Carmen fue llamada al despacho del alcalde. Era una reunión de rutina, pero ella sabía que lo que venía no sería trivial. Al llegar también encontró al secretario de Seguridad y a 2 asesores jurídicos. La conversación comenzó de forma protocolar, pero pronto la tensión se hizo evidente. «Jefa Ramírez, hemos recibido quejas formales de algunos oficiales veteranos. Dicen que su actitud está generando inseguridad interna», dijo el secretario, sin rodeos. Carmen escuchó en silencio y luego respondió con calma. «No es inseguridad, es incomodidad, y es natural que la sientan, cuando por primera vez deben rendir cuentas por lo que hacen». El alcalde se mantuvo neutral, sin interrumpir. Había una delgada línea entre el respaldo político
y la presión institucional. Carmen lo sabía, pero también sabía que no iba a retroceder. Si es para que todo siga igual, pueden relevarme hoy mismo, pero si me dejan continuar, les garantizo que esta ciudad tendrá una policía más justa. El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Al regresar a la comisaría, Carmen sintió que algo había cambiado, no en el ambiente, sino en ella. Por primera vez en muchos años, se sentía completamente alineada con lo que hacía. No estaba allí para agradar ni para sobrevivir. Estaba allí para transformar, y aunque llegaran represalias, seguiría adelante. Al final del día, reunió a todo el equipo en el auditorio de la comisaría. No fue para reprenderlos, ni para imponerse. Solo contó, con claridad, que las investigaciones internas estaban en marcha y que cada uno allí tendría la oportunidad de decidir de qué lado quería estar. No voy a obligar a nadie a apoyarme, pero quien cruce esa puerta sabiendo lo que ocurre, tiene que estar listo para responder por ello. No esperaba aplausos, y no los hubo, pero nadie se fue. Y en ese silencio, entendió. El sistema comenzaba a ceder. La semana siguiente, comenzaron las primeras suspensiones. No fueron titulares. No se convirtieron en escándalos públicos. Pero dentro de la comisaría, causaron un gran revuelo. 2 supervisores fueron puestos bajo investigación, y un teniente solicitó su traslado voluntario. Nadie decía nada abiertamente, pero todos sabían que era resultado directo de la postura de Carmen. Ella seguía firme, presente, sin alterar su rutina. Llegaba temprano, hablaba con quien quisiera hablar, exigía lo que era justo, y poco a poco, el ambiente fue cambiando. No se volvió ideal. Aún había resistencia, desconfianza, pero también había nuevas miradas, más respetuosas, y algunas actitudes que antes pasaban desapercibidas, ahora empezaban a ser cuestionadas. Carmen no celebraba, solo seguía. Sabía que no se cambia toda una cultura en una semana, pero también sabía que todo gran cambio empieza cuando alguien simplemente se niega a seguir fingiendo que todo está bien. Un sábado cualquiera, días después, Carmen salió temprano a caminar por el barrio donde creció. Llevaba sudadera, sin placa, sin uniforme. Pasó frente a la tienda del señor Raúl, que la reconoció y la saludó con una amplia sonrisa. Me enteré que ahora es la dueña de la policía, bromeó. Ella se rió, con sencillez. No soy dueña de nada, Raúl. Solo estoy intentando poner la casa en orden. Esa mañana, mientras el sol calentaba poco a poco y las calles cobraban vida, Carmen sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. No por el puesto, ni por el título, sino por la posibilidad real de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Y a veces, eso es lo que marca toda la diferencia.